gracia y paz. Les habla Dante Bíblico. En este vídeo se hablará de temas sexuales, será un vídeo solo para adultos. Así que si hay algún niño junto a usted, mándele al pitufo a ver si ya puso la marrana, a dormir, a jugar por ahí, etc. Sugiero retirar a los niños que estén cerca. Y te recomiendo que lo revises, links en la descripción. Dicho esto, vamos a hablar 3 temas de gran polémica entre los cristianos, las cuales son: la fornicación, la masturbación. 1. ¿Qué es la fornicación? ¿Qué dice realmente la Torá, y el resto de las Sagradas Escrituras, sobre la fornicación? Vamos a demostrar lo que realmente dice las Sagradas Escrituras sobre la fornicación. En primer lugar he de decir que los falsos pastores y falsos maestros del sistema iglesiero apóstata, el SIA, dicen que la fornicación es tener sexo con la novia antes del matrimonio, y los del SIA, sean católicos, evangélicos, testigos de Jehová, etc., enseñan lo mismo, que los fornicarios son los que se acuestan con su novia antes de casarse. Yo en el pasado he tenido varias novias que pertenecían a las iglesias pentecostales, o al catolicismo, y para mi suerte, cuando lograba convencer a las muchachas para tener relaciones sexuales, lo disfrutábamos gloriosamente, pero luego, por culpa de la basura que aprendieron de esas sectas, sentían culpabilidad sintiéndose pecadoras, para seguidamente culparme de ser un depravado, por inducirlas a la fornicación. Vaya, qué mal de la brújula quedaron las pobres, por culpa del sistema iglesiero apóstata. Ahora bien, ¿es eso realmente fornicación? Pues vamos a analizar este asunto a la luz de las Sagradas Escrituras. Los del sistema iglesiero apóstata dicen que las relaciones sexuales con la novia es fornicación, y también suelen decir que eso es algo abominable a los ojos de Dios. Ellos dicen que si no están casados por las autoridades civiles, con un papel firmado, entonces no estás casado delante de Dios, sino que eres un fornicario. Lo que dicen es una de las tonterías y mentiras más grandes que se puedan enseñar. En ninguna parte de la Torá o de la Biblia se enseña tal cosa. La Biblia jamás dice que tener sexo con la novia sea fornicación, y jamás dice la Biblia que para estar casados delante de Dios tengan que tener un papel firmado ante las autoridades civiles. Lo que dice bien claro la Biblia es que te casas con una mujer cuando te acuestas con ella, así de simple, o dicho en otras palabras, te haces un cuerpo con una mujer cuando te acuestas con ella y tienes sexo con ella. Vamos a comprobarlo con la Biblia. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera, es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, está fuera del cuerpo. Mas el que fornica, contra su propio cuerpo peca. Primera de Corintios capítulo 6, versos 16 al 18. ¿Dice ese pasaje que tener sexo con tu novia o con tu novio sea fornicación? En ninguna parte. El apóstol Pablo claramente estaba hablando en ese pasaje de las relaciones sexuales con prostitutas. El que tiene sexo con una ramera, se une a ella, y se hace un cuerpo con ella, es decir, los dos llegan a ser una sola carne, o dicho en otras palabras, se casa con esa ramera. Y es de eso de lo que tenemos que huir los verdaderos cristianos. Un verdadero santo de Dios jamás tiene relaciones sexuales con rameras. Lo que el apóstol Pablo estaba diciendo en ese pasaje es que uno se casa cuando se acuesta con una mujer, no cuando firman un papel ante las autoridades civiles, sino cuando se acuesta con esa mujer. Y si leen el verso 18 verán que Pablo identificaba las relaciones sexuales con rameras, con la fornicación, y dijo a los cristianos de Corinto que huyeran de esa fornicación, es decir, que no se acostaran con prostitutas. Pues eso es lo que Dios condena y detesta en la Biblia. Observen cómo en ese pasaje Pablo en ninguna parte dijo que la fornicación sea tener sexo con la novia, o novio, sino que la fornicación es tener sexo con prostitutas o prostitutos. Esto destroza totalmente lo que dicen y enseñan los falsos maestros del SIA respecto al tema de la fornicación. Los del sistema iglesiero apóstata, el SIA, suelen decir que el noviazgo no existe en la Biblia. Eso que dicen es mentira. La propia Iglesia de Cristo es la novia de Cristo, es decir, estamos desposados con Cristo, o lo que es lo mismo, comprometidos con Cristo. Vamos a leerlo, lea atentamente estos pasajes. Porque os celo con celo de Dios. Pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Segunda de Corintios capítulo 11, verso 2. El nacimiento de Jesucristo fue así.
Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Mateo capítulo 1, verso 18. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Lucas capítulo 1, verso 27. Para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Lucas capítulo 2, verso 5. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo, diciendo: Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Apocalipsis capítulo 21, verso 9. La palabra desposada significa sencillamente novia, así es como lo han traducido otras muchas versiones bíblicas. Y resulta que esa palabra, desposada, es también la esposa. Por ejemplo, los cristianos verdaderos estamos desposados con Cristo, somos la novia de Cristo, o lo que es lo mismo, somos la esposa de Cristo, tal como dice Apocalipsis capítulo 21 verso 9. María estaba desposada con José, es decir, era la novia de José, o lo que es lo mismo, era su esposa. Por lo tanto, cuando uno tiene novia, significa que esa novia es su esposa. Ojo, no es su esposa cuando firman un papel ante las autoridades civiles, sino que es su esposa cuando se compromete con ella, y se une a ella sexualmente, siendo los dos una sola carne. Por lo tanto, por supuesto que la Biblia habla claramente del noviazgo, es decir, de estar desposados, y si ellos se unen sexualmente eso no tiene que ver absolutamente nada con la fornicación, pues como ya hemos visto, fornicación son las relaciones sexuales con rameras, con prostitutas, y una novia no es una prostitutas. Lo que dicen todos los del sistema iglesiero apóstata, es sencillamente una gran estupidez y mentira, fruto de su crasa ignorancia bíblica. En Génesis capítulo 24 verso 2, cuando Abraham buscó esposa para Isaac, sencillamente Abraham buscó novia para Isaac, ya que, como hemos visto, novia y esposa es exactamente lo mismo bajo el punto de vista bíblico. Los del sistema iglesiero apóstata suelen decir la tontería de que las sagradas escrituras enseñan que una persona israelita que tenía relaciones sexuales antes del matrimonio eran castigadas y apedreadas hasta la muerte, y esos mentirosos suelen citar el pasaje de Deuteronomio capítulo 22 versos 13 al 30. Voy a pegar ese pasaje, para que vea usted cómo esos del sí mienten descaradamente, o sencillamente no saben ni leer. El pasaje es muy importante, léalo atentamente. Cuando alguno tomare mujer, y después de haberse llegado a ella la aborreciere, y le atribuyere faltas que den que hablar, y dijere: A esta mujer tomé, y me llegué a ella, y no la hallé virgen. Entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad, en la puerta. Y dirá el padre de la joven a los ancianos: Yo di mi hija a este hombre por mujer, y él la aborrece. Y he aquí, él le atribuye faltas que dan que hablar, diciendo: No he hallado virgen a tu hija. Pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija. Y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán. Y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven, por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel. Y la tendrá por mujer, y no podrá despedirla en todos sus días. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre, y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer, y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallaré en la ciudad, y se acostaré con ella. Entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad, y los apedrearéis, y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Mas si un hombre hallaré en el campo a la joven desposada, y la forzare aquel hombre, acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Mas a la joven no le harás nada. No hay en ella culpa de muerte. Pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso. Porque él la halló en el campo. Dio voces la joven desposada, y no hubo quien la librase. Cuando algún hombre hallaré a una joven virgen que no fuere desposada, y la tomaré y se acostaré con ella, y fueren descubiertos.
Entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata, y ella será su mujer, por cuanto la humilló. No la podrá despedir en todos sus días. Ninguno tomará la mujer de su padre, ni profanará el lecho de su padre. Deuteronomio capítulo 22, versos 13 al 30. Como vamos a ver, en ese pasaje en ninguna parte se condena a muerte a los novios que tenían relaciones sexuales. Lo que enseña ese pasaje de la Santa Torá de Dios es lo siguiente. Los versos 13 al 19 se refiere al castigo que recibía el esposo que acusaba en falso a su esposa de no ser virgen. El esposo era castigado con pagar una multa de 100 piezas de plata, que eran dadas al padre de la novia, y además la tenía que tener por esposa y jamás la podía repudiar. En ninguna parte de ese pasaje se condena las relaciones sexuales de novios. Los versos 20 al 21 hablan del caso de que la esposa no fuera virgen, sino una ramera que fornicaba en casa de su padre, pero ojo, que fornicaba no con su novio o esposo, sino con otros. En tal caso, la mujer era apedreada a la puerta de la casa de su padre. Dicho en otras palabras, esa mujer era apedreada por ser una prostituta e infiel que fornicaba con otras personas. El verso 22 habla claramente del adulterio, es decir, de un sujeto que era sorprendido acostado con la esposa del prójimo. En este caso los dos habían de ser muertos. Como pueden ver, este pasaje no habla por ninguna parte de las relaciones sexuales entre novios. Los versos 23 al 24 hablan del caso de una muchacha virgen, desposada con un varón, y entonces otro varón la encuentra en la ciudad y se acuesta con ella. Pues bien, los dos debían ser apedreados y morir a la puerta de la ciudad. La joven debía morir porque no dio voces en la ciudad, o dicho en otras palabras, la chica moría a pedradas porque era una ramera, a la cual le gustaba tener relaciones sexuales con ese tipo que no era su novio, y el tipo que se acostó con ella también moría a pedradas, porque humilló a la mujer de su prójimo. Esto es muy importante, pues observe que quien se acostó con esa chica no era el novio de la chica, sino un extraño que la encontró en la ciudad y se acostó con ella, con beneplácito de ella. Por lo tanto, cuando todos los del sistema iglesiero apóstata citan este pasaje para decir que tener sexo entre novios era condenado a muerte, están diciendo una gran mentira y una tontería tan grande, y están demostrando una total ignorancia de la Torá o enseñanza de Dios, ya que no eran dos novios los que tenían sexo, sino que era otra persona la que tenía sexo con la chica traidora e infiel desposada con su novio. ¿Queda claro? Los versos 25 al 27 hablan del caso de un tipo que encuentra en el campo a una joven desposada, y la viola, es decir, la fuerza para tener sexo con él. Entonces ese violador debía ser muerto. Sin embargo, la joven inocente debía vivir, ya que ella dio voces de auxilio y nadie la ayudó. Como pueden ver, este pasaje tampoco habla por ninguna parte de las relaciones sexuales entre novios. Los versos 28 al 29 tampoco hablan por ninguna parte de las relaciones sexuales entre novios. Lo que habla ese pasaje es del caso de un varón que encuentra a una joven virgen, es decir, soltera, sin esposo, y se acuesta con ella. Observen que el pasaje no está hablando de violación, ni tampoco de adulterio, sino de una parejita de jóvenes solteros que se acuestan y tienen sexo. ¿Cuál era el castigo para esa parejita? Según los santurrones y mentirosos falsos maestros del Shia, así como de los judaizantes, esa parejita eran unos fornicarios que merecían la pena de muerte. Pues no. Ellos no eran condenados a muerte, porque no estaban pecando. Esa relación sexual de una parejita de solteros no tiene que ver nada con la fornicación. Y jamás era castigado con la pena de muerte. Lo que Dios dice en ese pasaje bien clarito es que el varón debía dar al padre de la chica 50 piezas de plata como dote, y ella debía ser su esposa por el resto de su vida, sin poder repudiarla. Por cierto, he de decir que fornicación es también las relaciones sexuales que tienen los homosexuales, o lesbianas entre ellas, lo cual es antinatural. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Judas capítulo 1, verso 7. Los habitantes de Sodoma y Gomorra eran maricas violentos y viciosos, eran fornicarios, y por eso es que Dios los destruyó totalmente con fuego, no dejando a ninguno de ellos vivo. Y respecto al pasaje de Deuteronomio capítulo 22 verso 30, este texto se está refiriendo al incesto. En él Dios condena a los varones que tienen sexo con la esposa de su padre, sea su madre biológica o su madrastra. Por consiguiente, ahí lo tienen.
Este pasaje de Deuteronomio capítulo 22 versos 13 al 30 que suelen citar esos ignorantes judaizantes, o los del SIA, el sistema iglesiero apóstata, no condena por ninguna parte las relaciones sexuales entre novios. En ninguna parte de la Biblia se dice que eso sea fornicación, sino que la fornicación, como ya hemos visto, es tener sexo con rameras, máricas, o sexo entre mujeres. Jamás en la Santa Torá de Dios se condena a muerte a una pareja que están desposados, son novios, y tienen relaciones sexuales. Los que eran condenados a muerte eran los fornicarios, los violadores, o los adúlteros. Los del sistema iglesiero apóstata, el SIA, suelen decir la soberana tontería de que Dios demanda la unión por papeles, es decir, según ellos, Dios enseña y exige que para estar casados tenemos que tener unos papeles que digan que estamos casados. ¿Y de dónde sacan esos ignorantes semejante tontería y mentira? En ninguna parte de la Torá ni de la Biblia se dice semejante falsedad demencial. Dios jamás ha dicho que para estar casados tengamos que tener unos papeles firmados ante un juez. Lo que Dios enseña en la Biblia sencillamente es que una pareja se casa, o se unen, cuando se acuestan y tienen una unión sexual, es entonces cuando los dos llegan a ser una sola carne, es decir, se casan, tal como vimos anteriormente en el pasaje de 1 de Corintios capítulo 6 versos 16 al 18. Lo que sí enseña la Biblia es que después de esa unión sexual o boda había una fiesta de bodas, donde se celebraba o festejaba esa unión sexual entre el novio y la novia, pero decir que una pareja de novios están casados cuando hay unos papeles firmados es algo tan falso, que solo alguien cegado por Satanás lo puede enseñar, como es el caso de todos esos del SIA. Los del sistema iglesiero apóstata también suelen citar el pasaje de Tito capítulo 3 verso 1 para enseñar que una pareja se casan realmente cuando tienen papeles firmados. Realmente hay que ser idiota y mentiroso para decir semejante falsedad. Ese pasaje de Tito capítulo 3 verso 1 no dice nada de eso por ninguna parte, el texto no habla de la unión o boda de una pareja por ninguna parte, lo único que dice es que nosotros los cristianos debemos sujetarnos a los gobernantes y autoridades, pero en ninguna parte se dice que Dios exija que para estar casados tenemos que tener un papel o documento firmado. Eso se llama pervertir la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hacen esos embusteros e ignorantes del SIA? Y con esto no estoy diciendo que una pareja de novios no tengan que tener unos papeles de boda que justifiquen ante el Estado que ellos están casados. Lo que estoy diciendo es que Dios en ninguna parte dice que para estar casados tengamos que tener esos papeles. Lo que Dios dice bien claro en la Biblia es que se casan o unen cuando se acuestan y tienen relaciones sexuales, y luego, para legalizar ante el Estado esa unión de pareja, firman unos papeles que legaliza esa unión ante el Estado, pero para estar casados no hace falta tener esos papeles. Y esto es lo que no entienden todos esos del SIA. Es increíble hasta qué grado de apostasía e hipocresía llegan los del sistema iglesiero apóstata, los cuales se ufanan de conocer mejor que nadie la Torá, y dicen que hemos de guardar la Torá, y luego ellos mismos enseñan cosas contrarias a la Torá, condenando cosas que Dios no condena por ninguna parte, o pervirtiendo la misma Torá. También los del sistema iglesiero apóstata, el SIA, suelen afirmar que Dios prohíbe en la Torá los métodos anticonceptivos en la pareja, y para apoyar esa tontería demencial, suelen citar el caso de Onán, que se encuentra en Génesis capítulo 38 versos 8 al 10, y que dice lo siguiente. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano, y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra, por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Yahvé lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Génesis capítulo 38 versos 8 al 10. Como pueden ver, ese pasaje no tiene que ver absolutamente nada con la fornicación, y Dios no quitó la vida a Onán por hacerse una bartola, masturbarse, algo de lo que hablaremos detalladamente más adelante, ni tampoco por utilizar esa forma de anticoncepción, sino que le quitó la vida por desobedecer a Yahvé, ya que Dios, por medio de Judá, pidió a Onán que se casara con Tamar, la esposa de su hermano al cual Dios quitó la vida por ser malo ante los ojos de Yahvé, y entonces Onán desobedeció a Dios, y como no quería tener descendencia con Tamar, entonces cuando copulaba con ella el esperma lo arrojaba en tierra, y entonces esto desagradó a Dios. Y observe que el pecado de Onán no fue vertir el esperma en la tierra, sino que el pecado fue desobedecer a Dios, y rehusar tener descendencia con Tamar. Citar este pasaje para decir que Dios condena los medios anticonceptivos, o que Dios condena que nos hagamos una bartola, es una total estupidez y una perversión de la palabra de Dios.
En ninguna parte de la Biblia Dios condena a hacer algo para que la esposa no se quede embarazada, pero lo que Dios sí condena y castiga es a alguien al cual Dios ha ordenado hacer alguna cosa, y entonces él rehúsa hacerla, pues entonces está desobedeciendo a Dios, está pecando, como fue el caso de Onán, y por eso es que Dios le quitó la vida. También los del sistema iglesiero apóstata suelen citar el siguiente pasaje de Pablo a Timoteo. Huye también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 22. Los del sistema iglesiero apóstata suelen decir que cuando ese pasaje dice, pasiones juveniles, se está refiriendo a las relaciones sexuales de una pareja de novios. Sin embargo, en dicho pasaje en ninguna parte se condena las relaciones sexuales de novios, lo que dijo Pablo a Timoteo es que huyera de las pasiones juveniles, ¿y a qué pasiones juveniles se estaba refiriendo Pablo? Pues obviamente a la fornicación, es decir, a irse con rameras, pues esa es la pasión pecaminosa que se condena en la Biblia, como por ejemplo en el pasaje de 1 de Corintios capítulo 6 versos 16 al 18, cuando Pablo dijo que huyamos de la fornicación, es decir, huir de las relaciones sexuales con rameras, pues de eso está hablando el pasaje. Citar ese pasaje de Pablo a Timoteo para decir que es abominable las relaciones sexuales entre novios es una aberración y una burda falsificación de la palabra de Dios. La pasión o excitación sexual no es pecaminoso ni malo, cuando esa pasión sexual la realizas con tu novia o esposa, pero si esa pasión sexual juvenil la desbocas en una ramera, o en irse con maricas, o sexo entre mujeres, entonces sí que estás pecando, y tendrán el castigo de Dios. Estos temas son muy importantes, y no fue hecho con el propósito de contender o discutir sobre cuestiones necias y estúpidas, sino para contender por la verdadera fe o doctrina, y para darle una lección a todos los del sistema iglesiero apóstata, de lo que realmente enseña la Torá de Dios, es decir, la verdadera enseñanza de Dios en la Biblia. Muchos ignorantes bíblicos suelen decir que los siervos de Dios no hemos de contender con otros, es una burda mentira, porque observe lo que dijo el apóstol Judas Tadeo. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas capítulo 1, verso 3. Los santos de Dios por supuesto que contendemos ardientemente por la fe que fue dada una vez a los santos. Nosotros los santos de Dios por supuesto contendemos con ignorantes y falsos maestros como los del sistema iglesiero apóstata, para enseñarles la verdadera doctrina o Torá. Obviamente lo que no hacemos jamás los santos de Dios es contender o discutir sobre cuestiones estúpidas y necias. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 16. Pero evita las cuestiones necias, y genealogías, y contenciones, y discusiones acerca de la ley. Porque son vanas y sin provecho. Tito capítulo 3 verso 9. ¿Lo ven? Los santos de Dios contendemos ardientemente por la fe, por la verdadera doctrina, pero jamás contendemos ni discutimos sobre cuestiones idiotas y sin valor, ni sobre genealogías judaicas, ni discusiones acerca de la Torá, la ley, porque eso es vano y sin provecho, pero por supuesto que discutimos y contendemos por la verdadera enseñanza, las cuales, los del SIA pervierten y rechazan. 2. La masturbación. Los falsos pastores y falsos evangelistas del sistema iglesiero apóstata, el SIA, enseñan que si usted se masturba, entonces usted está en pecado, y por tanto se ha de arrepentir de esa práctica si desea ser salvo. El resultado de esa nefasta y diabólica doctrina iglesiera santurrona es que dentro del SIA hay montones de tarados y taradas reprimidos y reprimidas sexuales, llenos de complejos de culpa absolutamente injustificados. Cada vez que he hablado con algún iglesiero o iglesiera santurrón o santurrona sobre este asunto de la masturbación, y les he preguntado que me digan dónde dice la Biblia que la masturbación es pecado, nunca me han dado un solo texto bíblico donde Dios condena la masturbación. Generalmente esos santurrones o santurronas me dicen que la masturbación es pecado porque sienten que es pecado, y otros me dicen que es pecado porque en sus iglesias, o sus pastores, les enseñan que esa práctica es pecado, es decir, son sus sentimientos y sus pastores los que para ellos definen que es pecado o que no es pecado, para ellos no es la Biblia quien tiene la última palabra, sino ellos mismos, con lo cual se están poniendo por encima de Dios, se están haciendo pasar por Dios. En primer lugar vamos a ver lo que es el pecado, si esto no lo tenemos claro, entonces estaremos siendo engañados por Satanás.
Vamos a leer unos cuantos pasajes. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan capítulo 3, verso 4. El apóstol Juan lo dijo bien claro, el pecado es infracción de la ley, ¿de qué ley? De la ley de Dios. El apóstol Pablo dijo lo siguiente: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos capítulo 3, verso 20. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿Por qué tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás? Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Romanos capítulo 7, versos 7 al 8. Ahí lo tenemos bien claro, es la santa ley de Dios lo que nos dice lo que es pecado. Por lo tanto, no son nuestros sentimientos lo que nos dice lo que es el pecado, no es lo que el pastor o la pastora digan lo que nos da el conocimiento del pecado, sino lo que Dios dice en su santa ley. Por consiguiente, la pregunta que hemos de hacernos es la siguiente: ¿la santa ley de Dios dice que la masturbación es pecado? En ninguna parte. Usted jamás va a encontrar en la ley de Dios una condena de la masturbación, ya sea la masturbación masculina o la femenina. Veamos lo que dice un autor iglesiero santurrón que está en contra de la masturbación. Lo siguiente lo he tomado de esta página web: www.godquestions.org. Weblink. Pregunta: ¿masturbación es pecado de acuerdo con la Biblia? Respuesta: la Biblia nunca menciona o declara específicamente que la masturbación sea o no pecado. El hecho de que en la Biblia no se mencione la masturbación, no necesariamente significa que practicarla sea correcto. La Biblia nos dice que la inmoralidad sexual y toda inmundicia aún ni debemos nombrarlas. Efesios 5:3. No veo cómo masturbarse puede pasar esa prueba en particular. Algunas veces una buena prueba para saber si algo es o no pecado, sería analizar si al hacerlo, se sentiría orgulloso de contarlo a otros. Si se siente en aprietos o pasa vergüenza al darse cuenta de que otros saben lo que ha hecho, es muy probable que aquello sea pecado. Otra buena prueba es determinar si honestamente, de buena conciencia, puede pedir a Dios que bendiga y use esa actividad en particular, para sus propios buenos propósitos. Yo no pienso que la masturbación califica como algo de lo que uno pueda estar orgulloso o que pueda en verdad agradecer a Dios por hacerlo. Observe bien lo que enseña ese autor iglesiero apóstata. Él reconoce que la Biblia nunca dice que la masturbación sea pecado, por lo tanto, si la ley de Dios nunca dice que la masturbación sea pecado, es que no es pecado. Porque como ya hemos visto, es la santa ley de Dios la que nos dice que es el pecado. Seguidamente ese falso maestro iglesiero cita el pasaje de Efesios capítulo 5 verso 3, para condenar la masturbación, pero resulta que ese pasaje de Pablo no habla para nada de la masturbación, lo único que menciona es la fornicación y toda inmundicia. El texto no habla de la masturbación por ninguna parte. La palabra griega que ha sido traducida por inmundicia es akatsarsia, y que se traduce también por concupiscencia, es decir, los deseos malos. ¿Y dónde dice la Biblia que masturbarse sea un deseo malo? En ninguna parte. Los deseos malos o la concupiscencia es sencillamente lo que Dios detesta o aborrece, como por ejemplo, la fornicación, el adulterio, el lesbianismo o la homosexualidad, lo cual sí que está claramente condenado por Dios en su santa ley, pero la masturbación jamás es condenada en la ley de Dios. Es decir, nunca es considerada pecado. El autor iglesiero apóstata de ese artículo dice lo siguiente: algunas veces una buena prueba para saber si algo es o no pecado, sería analizar si al hacerlo, se sentiría orgulloso de contarlo a otros. Observe que ese autor no dice que para saber lo que es el pecado tenemos que ir a la santa ley de Dios, no. Para ese engañador el conocimiento del pecado lo sabemos si al hacerlo nos sentimos orgullosos de contarlo a otros, es decir, para ese idiota santurrón si lo que he hecho se lo cuento a otros, entonces no es pecado, pero si no lo cuento a otros, entonces sí que es pecado, pero se puede ser más engañador y merluzo. La Biblia, sin embargo, dice bien claro que es la ley de Dios lo que nos da el conocimiento del pecado, pues el pecado es infracción de la ley, y en la santa ley de Dios jamás se dice que la masturbación sea pecado, nunca. Dios nos dio a los solteros y a las solteras el escape de la masturbación por la sencilla razón de que gracias a ello evitamos que caigamos en el pecado de la fornicación o del adulterio.
Cuando el deseo lícito y normal sexual le viene a un soltero o a una soltera, la masturbación hace que se quede relajado o relajada, y ese deseo se calma, evitando así que caiga en los pecados que he mencionado antes. Ahora bien, cuando reprimimos ese deseo lógico y normal por el sexo opuesto, entonces nos convertimos en tarados mentales, en unos reprimidos o reprimidas sexuales e hipócritas, algo que es muy peligroso, pues nos lleva a tener una conciencia sucia que nos acusa constantemente de algo que no es pecado, pues la santa ley de Dios jamás dice que eso sea pecado. Yo, como soltero que soy, le agradezco en gran manera a Dios por poder masturbarme de vez en cuando, pues gracias a ello evito caer en el pecado de la fornicación. Los santurrones iglesieros que dicen que no se masturban nunca sencillamente mienten. Tal como dice el famoso maestro evangélico James Dobson, director del ministerio radial Enfoque a la Familia, el cual dice lo siguiente. Entre 95 y 98% de los muchachos lo practican, y al resto se les conoce por ser mentirosos. Y entre las féminas, sin duda que casi todas ellas también suelen masturbarse, sean o no sean iglesieras. Los iglesieros e iglesieras santurrones dicen que la masturbación no glorifica a Dios, y que por tanto, ha de ser pecado. El argumento es de lo más idiota e infantil. Por ejemplo, ¿el comer glorifica a Dios? Pues claro que sí. Si comemos de una forma moderada, y conforme Dios enseña en la Biblia. Lo mismo sucede con la masturbación, es un deseo corporal normal y humano, si lo hacemos de forma moderada y correcta entonces glorifica a Dios. Comer no es pecado, pero si usted come mal, o come demasiado, enferma y puede morirse, y eso no glorifica a Dios. Lo mismo sucede con la masturbación, no es pecado, pero si usted abusa de ella, se debilitará o incluso puede enfermar. Pero decir que la masturbación es pecado es tan falso e idiota como decir que comer es pecado. Muchos santurrones y santurronas iglesieros dicen que quien se masturba no tiene dominio propio. Semejante afirmación es tan idiota y falsa que solo alguien con poco cerebro se la puede creer. Eso es tan falso como decir que quien come no tiene dominio propio. Si yo como demasiado, y engordo tremendamente, es porque no tengo dominio propio y no me controlo en la alimentación, pero si yo como de forma normal y moderada, entonces sí que tengo dominio propio. Lo mismo sucede con la masturbación, si una persona se masturba muchas veces, y no puede dejar de masturbarse, significa que no tiene dominio propio, y esa falta de moderación o de dominio propio le puede pasar factura. Pero si una persona se masturba de forma normal y moderada, sin dejarse dominar por nada, entonces sí que tiene dominio propio. Yo, personalmente, no me dejo dominar por nada, ni por la comida, ni por el sexo. Cuando mi cuerpo me pide masturbarme, sencillamente lo hago, y le doy gracias a Dios por ello, y entonces mi organismo queda relajado y en armonía, sin que la conciencia me acuse de que eso es pecado, ya que la ley de Dios jamás dice que eso sea pecado. Muchos santurrones y santurronas engañados por el diablo suelen decir la idiotez de que la masturbación es pecado porque eso es una relación sexual fuera del matrimonio. Realmente solo un tarado o tarada mental puede esgrimir semejante argumento falso y estúpido. La masturbación no es ninguna relación sexual con otra persona, sencillamente es una satisfacción sexual privada y con uno mismo, es decir, no tiene que ver absolutamente nada ni con la fornicación, ni con el adulterio, y por eso es que Dios jamás la condena en su santa ley. Otro típico argumento falso que el sistema iglesiero apóstata siempre esgrime para condenar la masturbación es que, para masturbarse, hay que mirar a una mujer, o a un hombre, y Jesús dijo lo siguiente. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo capítulo 5, versos 27 al 28. Es decir, según esos engañadores del SIA, si usted, que es varón, se masturba mirando a una mujer, está cometiendo adulterio. Lo cual es una idiotez, ya que el adulterio es cuando uno mira y desea a una mujer casada, repito, casada, para acostarse con ella. Jesús claramente estaba hablando del adulterio, es decir, de mirar a una mujer casada, pero eso de ninguna manera significa que desear a cualquier mujer ya sea adulterio. Por ejemplo, si yo deseo acostarme con mi novia, eso de ninguna manera es adulterio, ya que ella no está casada. Ese pasaje de Jesús tampoco tiene que ver nada con la masturbación, sino con el adulterio. Jesús jamás condenó mirar y desear a una mujer, lo que condenó es mirar y desear a la esposa del prójimo, es decir, el adulterio, tal como dice la santa ley de Dios. No cometerás adulterio.
No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Éxodo capítulo 20, versículos 14, 17. Jesús sencillamente estaba hablando del adulterio, no deseando en nuestro corazón acostarnos con la esposa del prójimo. Pero en ninguna parte dijo Jesús que no podamos mirar y desear a una mujer no casada. Muchos engañadores incluso dicen la mentira diabólica de que la masturbación es fornicación, y citan 1 Corintios capítulo 6 versos 8, 10, pero ese pasaje de Pablo no habla por ninguna parte de la masturbación, sino de los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los afeminados, los máricas, los ladrones, los avaros, los borrachos, los maldicientes, y los estafadores, ninguno de ellos heredarán el reino de Dios. Por la sencilla razón de que todas esas cosas son pecado, y quebrantan la santa ley de Dios, pero en ninguna parte dice ese pasaje que los que se masturban no heredarán el reino de Dios. La masturbación no tiene que ver nada con esos pecados mencionados en ese pasaje. Precisamente todos esos pecados mencionados por Pablo en ese pasaje son los que más se practican dentro del sistema iglesiero apóstata, ya sea el católico o el evangélico. En el sí a lo que más abunda son los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los afeminados, los máricas, los ladrones, los avaros, los borrachos, los maldicientes y los estafadores. De estos los hay a miles dentro de esas iglesias apóstatas y del diablo. Pero eso sí, bien disfrazados esos hipócritas con un manto de falsa piedad, y luego condenando a las llamas eternas del infierno a la persona que se autosatisface sexualmente con una simple bartola, masturbación, mientras que ellos roban a otros con los diezmos, los estafan, o son idólatras, o son máricas, o adúlteros, o afeminados, ya recibirán lo que se merecen esos hijos del diablo en el día del juicio. Los santurrones iglesieros que condenan la masturbación siempre suelen citar el caso de Onán, que aparece en Génesis capítulo 38. Esos iglesieros ignorantes dicen que como Onán se masturbó, entonces Dios lo castigó quitándole la vida. Como ya lo vimos anteriormente, esos falsos maestros mienten descaradamente sobre ese pasaje para condenar la masturbación. Como ya lo dije antes, el pecado consistió en que desobedeció a su padre Judá, y en lugar de dar descendencia a Tamar, cuando se acostaba con ella vertía la esperma en tierra, y esto fue lo que desagradó a Yeve, y por eso le quitó la vida. Por lo tanto, Dios lo mató porque desobedeció a su padre Judá. Dios no lo mató por masturbarse. Por lo tanto, cuando se identifica la masturbación con el onanismo se está cometiendo un gran error, ya que no tiene que ver nada la masturbación con lo que hizo Onán. Otro pasaje que los iglesieros santurrones o santurronas suelen citar para condenar la masturbación es el asunto del flujo de esperma, que aparece en Levítico capítulo 15 versos 1 al 17, leamos ese pasaje, y vamos a ver cómo en ninguna parte Dios condena el flujo de esperma en los varones, flujo que puede ser voluntario, o involuntario, es decir, puede deberse a sueños eróticos, donde el varón se viene y mancha los calzoncillos con la esperma, o puede deberse a una simple bartola. Leamos los pasajes. Habló Yahvé a Moisés y a Aarón, diciendo: Hablad a los hijos de Israel y decidles: cualquier varón, cuando tuviere flujo de semen, será inmundo. Y esta será su inmundicia en su flujo, sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo, o que deje de destilar a causa de su flujo, él será inmundo. Toda cama en que se acostaré el que tuviere flujo, será inmunda. Y toda cosa sobre que se sentaré, inmunda será. Y cualquiera que tocaré su cama lavará sus vestidos. Se lavará también a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Y el que se sentaré sobre aquello en que se hubiere sentado el que tiene flujo, lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Asimismo el que tocaré el cuerpo del que tiene flujo, lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Y si el que tiene flujo escupiere sobre el limpio, éste lavará sus vestidos, y después de haberse lavado con agua, será inmundo hasta la noche. Y toda montura sobre que cabalgare el que tuviere flujo será inmunda. Cualquiera que tocare cualquiera cosa que haya estado debajo de él, será inmundo hasta la noche. Y el que la llevaré, lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua, será inmundo hasta la noche. Y todo aquel a quien tocaré el que tiene flujo, y no lavaré con agua sus manos, lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. La vasija de barro que tocaré el que tiene flujo será quebrada, y toda vasija de madera será lavada con agua.
Cuando se hubiere limpiado de su flujo el que tiene flujo, contará 7 días desde su purificación, y lavará sus vestidos, y lavará su cuerpo en aguas corrientes, y será limpio. Y el 8º día tomará 2 tórtolas o 2 palominos, y vendrá delante de Yahvé a la puerta del tabernáculo de reunión, y los dará al sacerdote. Y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado, y del otro holocausto. Y el sacerdote le purificará de su flujo delante de Yahvé. Cuando el hombre tuviere emisión de semen, lavará en agua todo su cuerpo, y será inmundo hasta la noche. Y toda vestidura, o toda piel sobre la cual cayere la emisión del semen, se lavará con agua, y será inmunda hasta la noche. Levíticos capítulo 15, versos 1 al 17. Como puede ver, ese pasaje no condena por ninguna parte la masturbación, lo único que dice es que, dentro de Israel, aquellos que tenían flujo o escape de esperma serían inmundos, es decir, estarían impuros o sucios hasta la noche, y debían lavarse con agua todo su cuerpo. En ninguna parte Dios condena la masturbación en ese pasaje. Simplemente era una ley higiénica dentro de la nación de Israel. Esa impureza de los varones israelitas que tenían flujo de esperma no significa de ninguna manera que ellos estuvieran pecando por hacerse bártolas, masturbarse, por la sencilla razón de que si seguimos leyendo Levíticos 15 veremos que se habla también de la menstruación de las mujeres israelitas, y se dice bien claro que eso también era una impureza o inmundicia. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre, y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada. Y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre que ella se acostare mientras estuviere separada, será inmundo. También todo aquello sobre que se sentaré será inmundo. Levíticos capítulo 15 versos 19 al 20. Nadie en su sano juicio diría que la menstruación femenina es un pecado, repito, nadie en su sano juicio diría que la menstruación femenina es pecado. De igual manera el flujo de esperma en los varones tampoco es pecado, o dicho en otras palabras, hacerse una piola, masturbarse, no es pecado. Dios jamás lo condena en la Biblia, simplemente dice que estará sucio o inmundo hasta que se lave todo el cuerpo con agua. Esos iglesieros e iglesieras santurrones y santurronas suelen citar también Gálatas capítulo 5 verso 24, para condenar la masturbación, pero resulta que ese pasaje no habla de la masturbación por ninguna parte, lo que dice ese texto es que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, y cuando dice pasiones y deseos se está refiriendo al pecado, a las pasiones y deseos pecaminosos. Es decir, a lo que Dios condena en su santa ley. Pero la Biblia jamás dice que la masturbación sea un deseo pecaminoso, simplemente es un deseo del cuerpo, como el comer también es un deseo del cuerpo, o el beber, etc. Los verdaderos cristianos hemos sencillamente muerto al pecado. Es decir, a lo que Dios llama pecado, pero eso no significa de ninguna manera que el cristiano no se pueda masturbar. Esos mismos iglesieros santurrones también citan los siguientes pasajes para condenar la masturbación. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Colosenses capítulo 3 verso 5. Huye también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 2. Como puede ver, en esos pasajes no se habla de la masturbación por ninguna parte, sino de la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia y las pasiones juveniles. Por pasiones juveniles algunos puede creer que se refiere a la masturbación, pero eso es falso, porque la masturbación la practican tanto los jóvenes, como los adultos o incluso los ancianos, por lo tanto, las pasiones juveniles es otra cosa diferente, se está refiriendo a las tentaciones propias de los jóvenes, tal como lo vierte esta versión de la Biblia en lenguaje sencillo. No te dejes llevar por las tentaciones propias de tu edad. Tú eres joven, así que aléjate de esas cosas y dedícate a hacer el bien. Busca la justicia, el amor y la paz, y únete a los que con toda sinceridad adoran a Dios y confían en Él. Las tentaciones propias de los jóvenes son especialmente la fornicación, como lo mencioné antes, es decir, el irse con prostitutas. Los jóvenes no deben dejarse llevar por esas tentaciones o deseos sexuales pecaminosos, sino alejarse de ellos, pero en ninguna parte se dice que los jóvenes no se puedan masturbar. Y respecto a las pasiones desordenadas se está refiriendo, obviamente, a los deseos malos, que están en contra de la santa ley de Dios, y que por tanto, son pecado, pero la ley de Dios jamás dice que la masturbación sea pecado.
Otro pasaje que los santurrones iglesieros e iglesieras siempre citan para condenar la masturbación es el siguiente. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Segunda de Corintios capítulo 2 verso 7. Los ignorantes iglesieros santurrones y apostatas dicen que toda contaminación de carne y de espíritu se refiere también a la masturbación, pero ese pasaje de Pablo no habla de la masturbación por ninguna parte. Veamos qué es lo que contamina la carne y el espíritu. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Mateo capítulo 15 versos 19 al 20. En ninguna de esas cosas se menciona la masturbación no contamina la carne ni el espíritu. Jesús dijo bien claro que lo que contamina al ser humano son los malos pensamientos, los asesinatos, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y las blasfemias. ¿Dónde se mencionan ahí la masturbación? En ninguna parte. Los iglesieros santurrones apostatas sencillamente deforman la palabra de Dios, y condenan algo que Dios no condena en ninguna parte de la Biblia, mientras que permiten en sus iglesias apostatas llenas de hipocresía, que existan las abominaciones y pecados más antibíblicos, como la falsa doctrina, la idolatría, la avaricia, la homosexualidad, la estafa, los robos, los adulterios, las fornicaciones, los falsos testimonios, etc., cosas que sí que contaminan al ser humano. Es la santa ley de Dios la que nos dice lo que es el pecado es infracción de esa ley de Dios, la cual fue dada por medio de Moisés, Juan capítulo 1 verso 17. El comercio de la pornografía sí que es pecaminoso y aberrante, repito, el comercio de la pornografía sí que es pecaminoso, aberrante y satánico. Trabajar de actor o de actriz porno es fornicación, ya que se comercia con el sexo, se paga por el sexo, lo cual es aberrante y denigrante para la persona que lo hace, y también agrego que esa industria es utilizada por los satánicos Illuminatis para enseñar a las personas a blasfemar el nombre de Dios en sus actos aberrantes de sexo y orgías. Obviamente algo que no es malo se puede convertir en algo dañino si lo hacemos en exceso. Si usted come en exceso, dañará su cuerpo y su salud, pues enfermará mentalmente y físicamente, pero comer en sí no es malo, lo malo es el exceso, el abuso. El pecado es practicar el sexo de forma ilegítima, como por ejemplo, practicar el pecado de la fornicación, el adulterio, el mariconismo, etc., algo muy común, por cierto, dentro de muchas iglesias apostatas del SIA, como el catolicismo o las iglesias evangélicas. Se despide de Antebíblico.